Muy buenas noches, afiliados y afiliadas de la APSE y público en general. Bienvenidos a una nueva entrega de su programa Desde la Otra Acera, una producción de APSE Sindicato. Les saluda Denis Solís, secretario de la APSE. Para el día de hoy vamos a tener la oportunidad de hacer un análisis del Partido Acción Ciudadana, el partido que está en este momento en el poder en el gobierno de Costa Rica. Para ello vamos a contar con la experiencia y con la participación de personas que han estado involucradas dentro de este partido. Por ejemplo, vamos a tener al señor Iván Barrantes, consultor y ex asesor de Luis Guillermo Solís. También tendremos al señor Mariano Salas, miembro de la Comisión Política del PAC, a la señora Margarita Bolaños, exsecretaria general y expresidenta del PAC. Y también tendremos al señor Claudio Monge, exdiputado del PAC. Definitivamente el día de hoy vamos a analizar al partido oficialista, un partido que ha llegado al poder, ¿verdad?, que ha roto con el bipartidismo, y va a ser muy interesante este análisis que vamos a realizar el día de hoy sobre el desarrollo del Partido Acción Ciudadana en estos años de gobierno. Y por supuesto, como todas las ediciones, nos acompaña nuestra compañera economista, Sofía Guillén. Bienvenida, Sofía, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Denis. Ciertamente el programa de hoy es un programa complejo y bastante interesante, porque lo más importante a la hora de analizar eventos políticos es hacerlo con sobriedad, es escuchar diversidad de voces y por sobre todo es comprender que los partidos políticos son organismos vivos, ¿verdad? Y entonces, pues hoy vamos a hablar nada más y nada menos que del partido que está en gobierno. No se lo pierda, quédese, ya volvemos. Bueno, y esta noche estamos hablando sobre el Partido Acción Ciudadana, el PAC, actualmente gobierno en Costa Rica. Empecemos por recordar algunas anécdotas sobre el PAC. Veamos las siguientes imágenes en la cápsula 1. Hay que recordar que el PAC surge de un nacimiento por allá en el año 2000 con el liderazgo de diversas personas, especialmente Don Otón Solís, a quien vemos ahí en la fotografía. Don Otón Solís provenía del PLN, pero ciertamente en el PAC existieron otros sectores. Ya hablamos actualmente del segundo gobierno seguido del PAC y pasemos a ver esta última imagen que, bueno, nos recuerda un poquito algunas de las cosas de las que queremos hablar de hoy, ¿no? Cómo leer al actual gobierno de este partido, porque ciertamente es un partido que parece haber evolucionado entre vaivenes que en algún momento podrían haberse sentido hasta progresistas, pero que esa foto es bastante reveladora del hoy, ¿no? Por un lado, don André Garnier, expresidente de Horizonte Positivo, y por otro lado, Rodolfo Pisa, quien fuera ministro de la presidencia de Carlos Alvarado, proveniente del PUSC. Esta es nada más y nada menos que una de las alianzas fundamentales del actual gobierno. Entonces, parece haber una evolución que vale la pena comentar. Y vamos a empezar con don Iván Barrantes, que decíamos, o como bien presentaba Denis, es consultor y también un analista, ha sido asesor de diferentes candidaturas de distintos partidos políticos, pero ciertamente asesor de don Luis Guillermo Solís, expresidente de la República. Don Iván, ¿qué lectura hace usted del actual gobierno y por sobre todo de la evolución del PAC como partido político a través de los años? Que el Partido Acción Ciudadana tiene muchas almas, este partido tiene tres. De ese partido original que nace como una protesta al PLN, y que este grupo se separa del PLN, que su consigna es un poco el concepto socialdemócrata, más centroizquierda, ¿verdad? Que es el origen del PLN, evoluciona en el tiempo. Bueno, yo no diría evoluciona, en el tiempo empiezan a salir otras corrientes, una de ellas la progresista, porque esto que llaman progresismo, porque el progresismo es más de lo que ellos dicen que es, ese progresismo en los orígenes no existía. Tal vez había una apertura mental más grande hacia ciertos temas, que es otra cosa, pero ya como movimiento progresista, como proyecto político, fue algo que se fue dando en el tiempo, y creo que eso tiene su mayor expresión en la candidatura de la elección interna 2014 de Juan Carlos Mendoza, que representaba lo que llamaban el Movimiento Esperanza,
que era un movimiento con un decálogo, una declaratoria que era 100% progresista. O sea, ahí sí no cabía la menor duda. Mucho apalancado en los cuadros jóvenes, ¿verdad? Especialmente los cuadros jóvenes que se forman por lo general en la UCR, muchos de lo que ellos llamaban Progre, el Partido Progre, JP, no me acuerdo cómo le llamaban, pero tenía varias denominaciones exactamente. Creo que ahí empieza a verse la fuerza de ese movimiento, y que es un movimiento que empieza a cooptar diferentes instancias y empieza a tener un protagonismo. Y Luis Guillermo, aquí hay que entender que en la campaña electoral del 2014, y esto yo lo puedo decir con conocimiento de causa, aproximadamente en noviembre del 2013, el sentimiento de derrota era muy grande. Y la propuesta de José María Villalta pues venía muy fuerte en ese momento. Es que la gente tiene que entender que las elecciones son así, ¿verdad? Un sub y baja constante, y lo que es hoy no solamente es mañana. Pero hay una actitud de que había que apoyar a José María, el PAC no tenía opción, y que entonces, dado que el PAC tenía más cuadros, un gobierno del Frente Amplio tenía lógica si gobernaba con los cuadros del PAC. Esa es un poco la percepción que existía ahí, cosa que nosotros nos negamos. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros éramos un grupo que no éramos PAC. Nosotros participamos en una campaña electoral sin ser del partido. O sea, una persona como yo, Mariano Figueres, Melvin Jiménez, el mismo Víctor Morales Zapata. Los nombres que le estoy diciendo eran los más cercanos al candidato, a quien fue después el presidente. Hay un grupo muy grande de gente que no éramos PAC, pero creíamos en la figura y en un proyecto que era un proyecto más parecido a ese deseo, a esa ilusión de regresar a un modelo más socialdemócrata, donde este tema del progresismo más radical, pues sí era aceptado, pues todos éramos mente amplia, pero no era nuestra prioridad, o no era nuestra bandera. Y la tercera línea era pues el PAC, lo que yo llamaba el PAC-PAC, el pacto ortodoxo, donde es el otonismo, el discurso otonista, el que manda, y ahí el tema de la corrupción, y la ética, y la transparencia, y el despilfarro, todos estos conceptos que se reflejan en esas palabras, es lo que tiene preponderancia. Entonces digamos que esas tres fuerzas son las que quedan bien identificadas una vez que se da la campaña en 2014. Cuando Carlos gana, que gana por carambola, que llamo yo, ahí es donde surgen dos figuras, que son dos figuras que son las que empiezan a generar este tema de ahondar más el problema de identidad del Partido Acción Ciudadana. Una es Rodolfo Pisa y la otra es André Garnier. Rodolfo Pisa porque en ese momento, cuando empieza la segunda ronda, y que todas las encuestas y todos los estudios dan por ganador a Fabricio, todos los ex candidatos y sectores políticos apoyan al candidato a Fabricio Alvarado. Yo sé porque yo fui a darles una asesoría y ahí yo veía desfilar a todo el mundo, tanto el del mundo político como el mundo empresarial. Toda empresa se apoyaba a Fabricio. Y recordemos nombres de gente que anduvo por ahí: Gerardo Corrales, Mesalles, Kelso, ¿cómo se llama? El Maje Codiza, que fue presidente de la UCAE, Ronald Jiménez, todos, Carlos Cerda, de MECO, todos desfilaron por ahí. Como dicen un chaval, unos con sobre y otros sin sobre. Había un apoyo porque había una certeza de que se iba a hacer la carta ganadora. Entonces, en una jugada más personal que de partido, eso la gente tiene que tener claro. Eso es importante tenerlo claro, porque eso es importante, porque desdice totalmente ese falso concepto de gobierno de unidad nacional. El candidato del Partido de Nación Cristiana, a título personal, apoya, se desmarca de esa tendencia, todos apoyar a Fabricio y apoya a Carlos Alvarado. Y André Garnier se desmarca de todo su gremio empresarial y apoya a Carlos Alvarado, y a ellos tenían una relación, habían construido una relación porque Horizonte Positivo había sido la empresa, la fundación que había financiado la construcción de la ficha única con un aporte en un convenio, $102,000, una cosa así, algo totalmente transparente a mi gusto, que después haya usado por otras cosas, es otra historia. Entonces ya tienen una relación y se da ese apoyo, y hay una conferencia de prensa, si la ven o quienes la recuerden, donde Carlos Alvarado anuncia la incorporación de André Garnier, y está a un lado Pisa, a un lado André. Eso es simbólico,
porque eso lo que dice es, aquí tengo a mi padrino político, y aquí tengo a mi padrino del mundo del cual yo no vengo, que es el mundo privado, el mundo empresarial. Y ahí se da origen al concepto de gobierno unidad nacional, lo cual es falso. O sea, un gobierno unidad nacional no es una rejunta de personajes. Un gobierno unidad nacional tiene que ver más con el concepto de coalición. Y los conceptos de coalición tienen que ver con acuerdos programáticos, con negociaciones, con convergencia de ideas y con presentar un plan país en el cual todos los que están participando de la coalición aporten y se vean representados. Hay ejemplos de coaliciones muy exitosas, el Frente Amplio Uruguayo, por ejemplo, que recién acaba de salir del poder y gobernó por 3 periodos. Una convergencia de más de 20, no solo partidos, sino organizaciones. La Concertación Nacional de Partidos en Chile, exitosísima, 20 años gobernando, donde usted veía sentados al Partido Socialista con la Democracia Cristiana, o sea, y después en segunda ronda siempre metían al Partido Comunista. Bueno, en la última elección se transformaron en una nueva mayoría y el Partido Comunista iba en esa coalición. O sea, a ese nivel de concepto de negociación y de convergencia de ideas hay que llegar para hablar del concepto como gobierno de unidad nacional. Bueno, el nuevo Frente Amplio chileno, que reúne a más de 30 organizaciones entre movimientos sociales, movimientos estudiantiles y algunos partidos más pequeños. Esos son ejemplos de coalición, son ejemplos de convergencia de ideas para hablar de unidad nacional. Lo que hicieron aquí es, voy a usar una palabra, es una charlatanería, o sea, realmente eso es una rejunta electoral al calor del momento y aprovechando coyunturas. Entonces tenés un actor político preponderante como Rodolfo Pisa, un actor empresarial como André Garnier, agarras 3, 4 nombrecillos ahí de otros partidos, de la Jiménez del PLN, Patricia Mora del Frente Amplio, repartís cuotas, entonces ahí Pisa tiene su cuota y pone su gente, entonces ahí es donde viene Rocío, Edna, la que se fue del PAN y creo que el de Visit venía de ese grupo, o sea, pero es un tema de cuotas, punto. Pero en la cuota sí se ve algo muy interesante, la preponderancia en el equipo económico del lado PUSC, y recordemos que Pisa es el lado más derecha y liberal del PUSC. De hecho, Pisa viene del movimiento libertario, viene de colaboraciones con el movimiento libertario, perdón. Y que eso pues tiene afinidad con lo que puede representar a André Garnier como sector empresarial. Entonces tenés un gobierno PAC, en teoría centro-izquierda, pero que va a empezar a gobernar con ideas que no son del partido. Así es, y hay varios elementos interesantes que nos deja Iván sobre la mesa, ¿no es así, Denis? Claro, muy interesante, ¿verdad? La participación que nos da Iván, ¿verdad? Y los puntos que él saca, ¿verdad? Hay mucha controversia, ¿verdad? Y la verdad es que está muy interesante para este análisis que nos da Iván. Él nos da muchos puntos, ¿verdad? Que vienen a enriquecer la discusión, ¿verdad? Así es. Vamos a un corte y ya regresamos con la segunda parte de este programa, en donde vamos a conversar con doña Margarita, don Claudio Monge, Mariano y Denis acá presente sobre esas perspectivas a lo interno del PAC. Acompáñenos. Bueno, esta noche estamos hablando sobre el PAC, el partido de gobierno. Y como les adelantábamos hace un momento, nos acompañan don Claudio Monge, doña Margarita Bolaños y Mariano Salas. Vamos a ver, primero pasemos a ver la cápsula siguiente para recordar un par de anécdotas que creo que nos muestran detalles importantes sobre cómo opera el PAC y su relación con gobierno e incluso con fracción. Vean qué interesante. Uno de los ministros del señor presidente propuso en algún momento pedir consejo a exministros del PLN y del PUS, nada más y nada menos que Rodrigo Arias y Rolando Laclé. En aquel momento la Comisión Política del PAC
sacó un comunicado alertando sobre esto. Aún así, el señor presidente, las declaraciones que dio fue de respaldo a esta iniciativa. Imagínate, dos vocerías antiguas del bipartidismo añejo. Y veamos esta otra imagen. Diputadas del PAC, Laura Guido y Nilsen Pérez, defienden proyecto de flexibilización laboral al que se opone su partido, porque también la Comisión Política del PAC nuevamente les advirtió que no. Entonces uno, al ver estas dos imágenes, pues sí queda claro que hay alguna especie de tensión interna dentro del partido, y precisamente estos dos caballeros y dama que nos acompañan, pues la intención es hacerles la misma pregunta. ¿Qué lectura hace cada uno de ustedes respecto al actual gobierno y a esa evolución que ha tenido el PAC, pero también esa relación que es un poquito extraña, y lo digo como alguien desde afuera de la organización, y quienes nos ven posiblemente desde afuera se hacen la misma pregunta? ¿Cómo es eso de que hay pulsos tan reñidos, de que de repente tenés diputadas que votan esto, pero la CP, la Comisión Política de repente les llama la atención, que de repente hay mucha cercanía con el bipartidismo, que de repente ese tipo de pulsos para la ciudadanía de afuera es muy difícil de comprender? Por favor, doña Margarita, empecemos por las damas. Doña Margarita, ¿qué lectura hace usted del actual gobierno del PAC? Bueno, habría que introducir un poquito sobre el contexto en que estamos. Es difícil analizar un gobierno sin el contexto. Nosotros como partido llegamos en segunda ronda en una situación muy complicada, no es una situación de fuerza, es de segunda ronda, hubo que negociar acuerdos. Y efectivamente, pues yo podría decir que los acuerdos que se negociaron, pues no eran totalmente de satisfacción para muchos de los que somos militantes del Partido Acción Ciudadana, pero entendemos que, a ver, y esto siempre lo ha dicho el PAC, los gobiernos no son de partidos, son gobiernos nacionales y responden, digamos, a contextos y a la participación de muchos otros actores. Es muy difícil, quienes han estado en gobierno saben que es muy difícil llevar en línea recta políticas o propuestas que los partidos han diseñado. Eso hay que negociarlo, y sobre todo y particularmente porque el Partido Acción Ciudadana solo tuvo 10 diputaciones, y bueno, y si alguien hubiera, quizás otra fuerza hubiera sido más fuerte, como el Frente Amplio, que se redujo de 9 a 1, es decir, quedábamos en prácticamente una minoría. Entonces eso implica que en democracia no tiene más alternativa que los partidos políticos que negociar, para respetar precisamente lo que nosotros hemos hecho mucho énfasis en que los cambios deben darse dentro de la institucionalidad democrática y dentro de lo que establece el Estado Social de Derecho. Un partido como el PAC es un partido diverso. Hemos respetado la pluralidad y la diversidad de pensamientos, y quizás somos uno de los partidos más, probablemente más críticos a lo interno, incluso con el gobierno de Luis Guillermo y con el gobierno de Carlos hemos salido a decir cuándo creemos que se está apartando y cuándo no, ¿verdad? Si hay que felicitar, se felicita, se apoya, pero cuando no estamos de acuerdo hemos salido a decir. Eso es parte de lo que podríamos pensar es un partido político también maduro, que respeta la democracia interna y la diversidad de pensamientos y la pluralidad de pensamientos. El PAC es un partido de amplio espectro, ¿verdad? Siempre dijo que, y así se propuso desde sus inicios, de que nosotros no teníamos una ideología, pero sí nos ubicábamos en el espectro político, digamos, sobre la base de principios, valores y ejes rectores que son los que guían la acción política. Es un partido constante, en constante movimiento, en constante crítica, porque la acción política es muy dinámica. Estamos en un contexto internacional de crisis del capitalismo, de crisis de la democracia, de crisis de las ideologías políticas, y bueno, eso requiere que los partidos de manera madura logren
plantearse los debates necesarios. Por eso es que vamos a iniciar muy pronto con el tercer Congreso Ciudadano, que evalúa precisamente los 8 años de trabajo, de permanencia política en gobierno, en el Ejecutivo, y con metas a definir lo que podrían ser la acción política del partido para los próximos 10 años. Doña Margarita, una pregunta. Nos comentaba usted que ciertamente debido a criterios asociados a la realidad política que se vivía en esa segunda ronda, indicaba usted hubo necesidad de negociar acuerdos, ¿no? Pero digamos, quizás posiblemente quienes nos están viendo dicen, bueno, pero ¿cuáles sectores son los que participaron de esos acuerdos? Inclusive, por ejemplo, el actual gobierno sí tiene una relativa aversión hacia el sindicalismo, por lo menos en algunos términos de su agenda. Entonces yo me pregunto, ¿cuáles son los sectores que ganaron el pulso en la negociación, por ejemplo, en materia económica, ¿verdad? Porque yo sé que además la agenda es muy amplia, pero hablemos estrictamente de la agenda económica. ¿Cuáles serán los sectores a su criterio que a lo mejor lograron ganar un poco más ese pulso o tener más músculo en esa negociación? Yo creo que en este momento no ha ganado nadie todavía, ¿verdad? Es decir, la crisis de la pandemia nos tiene en una altísima tensión. Eh, hay una tremenda incertidumbre, hay una tremenda, digamos, capacidad o ausencia de capacidad para negociar de todos los sectores, y yo creo que lo que viene, es decir, el futuro, no solo de Costa Rica, de la economía global, requiere de grandes acuerdos. Entonces, hay algunos sectores que sí ganan, que se mantienen, pero en este momento es incierto también. No tenemos la claridad de saber si algunos podamos salir adelante, otros no vamos a poder salir adelante con beneficio. Por eso, a mí me parece que el sentarse a construir acuerdos es un aporte importante. Y esto no es, esto lo propone Carlos Alvarado, esto ha sido digamos, un eje central del Partido Acción Ciudadana. Nosotros en el segundo congreso, en el 2010-2012, ya establecimos la necesidad de construir acuerdos. De hecho, iniciamos con negociaciones con el mismo partido, el PUS. Nos reunimos con el PUS, nos reunimos con el Frente Amplio. Participaron muchos otros grupos de la sociedad civil que ya venían haciendo y construyendo acuerdos, de manera que hay algunos de los temas que se levantan como acuerdos nacionales, incluso los acuerdos nacionales del 2017, en el que participamos todas las fracciones legislativas, los partidos que tenían fracción legislativa que participan, y se recogen muchos de esos acuerdos también. Esta sociedad tiene una alta, está viviendo, como todas las sociedades en el mundo, una alta tensión para poder definir una nueva normalidad y un nuevo rumbo. Definitivamente tenemos que orquestar acuerdos desde nuestras propias valores y principios, y no queda más que sentarnos a negociar. Muchas gracias, doña Margarita Bolaños, por habernos acompañado esta tarde. Ciertamente la nueva normalidad está regida por muchísimas tensiones. Vamos a ver qué resultan de esas tensiones. Don Claudio Monge, la misma pregunta, ¿no? ¿Qué lectura hace usted del gobierno de Carlos Alvarado? Y también me pregunto cuántas almas tiene el PAC, porque decía don Iván Barrantes que él veía unas 3 almas por lo menos, ¿no? ¿Cómo son esos sectores internos del PAC y qué lectura hace usted del gobierno? Bueno, muchísimas gracias. Un placer saludar a Mariano, a Margarita. A ustedes ya los había saludado y a la gente que nos va a escuchar y a ver.
Yo sí quiero decir, digamos, que nuestro partido fue un partido muy dinámico, un partido que tenía vocación de triunfo, de victoria, y que venía trabajando para estructurarse de tal manera que fuera posible hacer un gobierno de centro izquierda, un gobierno progresista en el buen sentido de la palabra, que le metiera el bisturí a las lacras propias de un capitalismo salvaje y de un neoliberalismo desatado después. Y yo creo que el último espacio en el que pudimos demostrar que queríamos ir por ese rumbo en el partido fue con la fracción del 2010 al 2014 en la Asamblea Legislativa, de la cual yo formé parte. Entonces, obviamente que en el partido habían grupos, como usted bien lo dice, Sofía, digamos, la persona visible en ese momento fue Otón Solís. Por lo menos algún grupo de compañeros hemos llegado a la conclusión de que Otón no se separa de Liberación Nacional en aquel momento porque quería rescatar, digamos, los principios fundamentales de la socialdemocracia y nada, sino por resentimiento con un partido que lo conocía muy bien y que ya no le iba a dar más posibilidades. Y Otón es un hombre muy ambicioso, ¿verdad? Y quería ser presidente de la República, y él se da cuenta que ahí no iba a tener ese espacio en mucho tiempo y probablemente nunca lo hubiera tenido. Y se alía con un grupo de gente como Beto Cañas, ¿verdad? Que es un hombre derechista, reaccionario, malcriado y que despreciaba a los sectores populares y a los sectores progresistas. Y ni qué decir a los sectores de izquierda. Entonces, ese es el contexto. Es decir, el PAC nace y se abre y dice, bienvenidos todos los patriotas que quieran luchar por defender las conquistas más importantes del Estado Social de Derecho y reforzarlas. Y se abrieron las puertas. Y así llegamos muchas personas desde el puro principio que teníamos años, si no décadas, de no participar en política activa. Primero que nada, yo tengo que decir que el PAC no es un partido. Hasta el día de hoy no es un partido. Otón Solís y la dirigencia nunca quisieron que el PAC fuera un partido. Dentro del partido, dentro de esa organización se dieron grupos, tendencias. Recordemos el grupo del otonismo, ¿verdad? Que tenía ahí sus grupos también, donde había empresarios, etcétera, donde estaba doña Mónica Segnini, que se llamaba, creo que el Grupo Amanecer. Estaba el Grupo de Esperanza de Juan Carlos Mendoza. Nosotros, digamos, los que éramos considerados los comunistas del PAC, por el mismo PAC, los de izquierda, fundamos la tendencia germinal, que está vivita y coleando, ¿verdad? Y a mí me parece que a partir de ese proceso, ¿verdad? Del 2010 electoral, ese grupo más derechista del partido abrió los ojos y se pellizcó y dice, aquí nosotros podemos ser desplazados y estamos siendo desplazados. Y yo lo digo, ¿por qué? Porque se asustaron montones cuando nosotros, el Grupo Germinal, logró en la Asamblea Nacional del PAC 5 espacios para 5 curules fijas. Y así fue. 11 diputados, 5 los trabajamos en el local de Germinal. Y de ahí salieron. Y de ahí se espantaron y hubo mucho miedo. Entonces, todas las propuestas que nosotros le hicimos personalmente a Otón, en desayunos, en almuerzos, en reuniones privadas, después en reuniones en el despacho mío, en la Asamblea Legislativa, etc. Otón nunca quiso que el partido fuera un partido orgánico. Nunca quiso. La propuesta que le hicimos para que el partido se estructurara por distritos, por cantones, por provincias, para que tuviera estructuras verdaderas partidarias, que trabajaran en la comunidad, que estuvieran ligadas a las fuerzas vivas. Y bueno, ahí empezó un choque importante, ¿verdad?
de visiones y de posiciones. Y en relación entonces, digamos, esto tiene que ver con lo que pasó después con el gobierno de Luis Guillermo Solís, que nunca tuvo una militancia en el PAC, una militancia ni siquiera como para un 5%. A Carlos Alvarado le pasa lo mismo. Entonces, es muy difícil porque el partido, digamos, se ha desbandado, mucha militancia, de la buena militancia por provincias se han ido, se han perdido espacios digamos, en cantones donde teníamos hasta la presidencia de los gobiernos locales por mucho tiempo. Hoy día no tenemos ni un síndico. ¿Por qué? Porque precisamente esas alianzas de las que usted habla, Sofía, y de las que mencionaba Margarita, son alianzas inaceptables para muchos de nosotros. Ver a un Garnier ahí, ver a un Rodolfo Pizza, ahí, ¿verdad? Eso no es negociar, eso es abrirle las puertas para que se metan los que siempre han usurpado los beneficios para sí mismos y le han dado la espalda al pueblo y han estado en el gobierno. Y entonces, ahí estamos muchos, ¿verdad? Obviamente que por esa posición crítica, nosotros permanecemos ahí, como nos tienen como en la nevera, como congelados, pero seguimos creyendo en que fue un proyecto y tiene documentos históricos importantísimos para promover unas reformas importantes en beneficio del soberano y del pueblo costarricense. Muchísimas gracias a don Claudio Monge por esa intervención. Decía don Claudio que en algún punto el sector derechista del PAC se pellizcó. Fue creo que la expresión que utilizó, es decir, en algún punto ese quiebre llegó a ocurrir y de alguna manera eso explica un poco la agenda económica de hoy, ¿no? Mariano Salas también nos acompaña. Mariano es representante o miembro pues de la Comisión Política del PAC. Mariano, ¿qué lectura hacen ustedes desde la Comisión Política? Porque la Comisión Política ha hecho advertencias a gobierno y gobierno vamos a ver, respecto a la advertencia, por ejemplo, de solicitar recomendaciones o consejo a la Cleya Arias, la Comisión Política un poco se paró en seco y aún así el presidente de la República dijo, de ahí, pues, todo bien con las posturas partidarias, pero él al final dio el respaldo. Entonces, me parece que estamos en una coyuntura delicada, preocupante, se vienen las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué lectura hacen ustedes desde la CP de este tipo de cosas y de lo que se viene? Porque la verdad que tampoco es sencillo. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos y todas. Yo quisiera tal vez hacer dos mensajes. El primero sobre la pregunta puntual que vos haces y otro un poco en diálogo con lo que se acaba de decir. Yo veo una administración actual que ha decidido hacer política desde un lugar distinto al que el PAC había decidido hacerlo antes. Y quiero dar 3 ejemplos de eso. Varios de nuestros diputados o mucha de nuestra dirigencia en general ha tenido siempre una interacción bastante orgánica con los sindicatos, por ejemplo. No es casual, digamos, que hoy el secretario general creo que es de Ciprosimeca, es don Marvin Atencio, que fue diputado de la fracción del PAC. Y muchos dirigentes, uno se encuentra en los cantones que también desempeñan su militancia en los sindicatos. Recuerden ustedes también aquel acto en el Mélico Salazar donde varios dirigentes del PAC, de la mano, abrazados, pues anunciaban algún trabajo en conjunto con los sindicatos. Recuerden también el levantamiento del veto que hizo Luis Guillermo Solís a la reforma procesal laboral, que fue lo que desbloqueó la negociación que estaba empantanada desde que Laura Chinchilla metió el voto y estaba la reforma procesal laboral ahí en pausa. Entonces, creo que venimos de ese lugar y ahora usted lo que tiene es un gobierno que impulsa, por ejemplo, la reforma para el ejercicio del derecho a la huelga,
que lo restringe bastante, de reciente aprobación. Una reticencia, yo también noto una reticencia al diálogo con los sectores sindicales, y un apoyo a este proyecto de ampliación de las jornadas laborales, que es bastante preocupante en múltiples dimensiones, pero sobre todo en su afectación a las mujeres. Entonces uno ahí puede ver un desplazamiento de los lugares desde donde hacía política el PAC y desde donde ha querido hacerlo el gobierno. Otro ejemplo también es el de las universidades. También infinidad de dirigentes del partido, de la juventud, exdiputados, etcétera, han tenido relación orgánica con las universidades. Son profesores, han sido profesores, etcétera. También un discurso siempre en defensa del FES y en defensa de la autonomía de las universidades. Pero también vemos, por ejemplo, en el presupuesto ordinario del 2019, por primera vez que yo recuerde, se le recorta 10.000 millones de colones al FES. El CONARE ahí metió una acción de inconstitucionalidad porque eso lo hizo la Asamblea sin negociar con ellos y eso está todavía por resolverse. Pero es muy preocupante que una cosa de ese calado suceda durante una administración del Partido de Acción Ciudadana, ¿verdad? Cuando el discurso ha sido este otro. La autonomía, por dicha, creo que todavía se defiende con bastante importancia, y no es que lo otro no, ahí tiene razón Margarita en que pues hay negociaciones, pero sí, hay negociaciones, estamos de acuerdo, y a veces toca ceder, pero también se pueden hacer otras acciones para no permitir que nos roben ciertas banderas. El PAC, por ejemplo, pudo acompañar al CONARE en la redacción y en la presentación de esa acción de inconstitucionalidad que le quitó presupuesto al FES, pero se decidió no hacerlo. Y un tercer ejemplo que ustedes mencionaban antes es el del ataque al bipartidismo, ¿verdad? Todos los primeros 12 años del PAC son básicamente 3 o 4 cosas: atacar al bipartidismo, atacar el neoliberalismo, proponer ética en la función pública y proponer un nuevo, distinto y más inclusivo modelo de desarrollo para el país. Desde ahí se hacía política y desde ahí se impulsaban políticas públicas y proyectos de ley. Sin embargo, pues ahora usted ve cómo no solo le dicen a Méndez Mata, ayúdenos a organizar la casa presidencial, sino que entonces Méndez Mata va y le pregunta a sus amigos de generación, Rolando Laclay y Rodrigo Arias, compas, díganme cómo es que ustedes hicieron esto antes para ver cómo lo podemos hacer ahora, cuando el PAC había dicho antes que había otra manera de gobernar. Entonces, claro que hay una molestia y yo no voy a calificar, porque no me corresponde a mí hacerlo en este espacio, si ese desplazamiento del lugar desde donde ha hecho política el PAC es conveniente o inconveniente. Yo tendré mi valoración personal al respecto y ustedes también. Lo que sí es cierto es que hay ese desplazamiento y existe. Y son los hechos los que lo demuestran. Entonces creo que hubo eso. Este gobierno, más que el anterior, se acercó a sectores y grupos con los que el PAC siempre había estado distanciado. Y por el contrario, se distanció de grupos y sectores con los que el PAC siempre había tenido una relación de mayor cercanía. Y la otra parte que les quería comentar para dialogar un poco es el tema de las almas. No creo que el análisis que hace Iván sea correcto porque eso no son almas. Lo que él identifica pues son liderazgos personales en función de los cuales se articulaban movimientos internos de los partidos, ¿verdad? No, cuando uno habla de las almas de un partido, pues se refiere un poco más a la lucha ideológica interna y no meramente al efecto electoral o a la disputa electoral del momento, que es un poco lo que le entendía Iván que dijo. Y eso tiene que ver con un fenómeno de la captura de las democracias. Yo creo que Costa Rica se está acercando y está caminando peligrosamente a ser una democracia capturada, en el sentido de que gane quien gane la elección, escojamos a quien escojamos los costarricenses, sea neoliberal, sea socialista, sea
lo que sea pentecostal, lo que ustedes quieran, quede quien quede ahí, al final van a tener que ir a transar y a soportar las presiones y el poder fáctico de un montón de grupos que nunca aparecen en las elecciones, porque no tienen necesidad de aparecer ahí para ejercer su poder. Esos grupos fácticos, que pueden ser económicos, religiosos, mediáticos, etcétera, siempre están ahí. Y si ustedes ven, esto de las almas en los partidos no le pasa solo al PAC, le pasa a Liberación. En Liberación hay un sector también todavía un poquito más socialdemócrata que el sector arista, por ejemplo, o lo que pudiera representar Carlos Ricardo Benavides o Antonio Álvarez de Santi, qué sé yo. En el PUSC también, ¿verdad? Hay quienes se dicen socialcristianos de hueso colorado y reivindican a Calderón Guardia y a la década de los 40 y que la Caja y que la UCR, etcétera. Y luego están los socialcristianos que han gobernado, desde Miguel Ángel Rodríguez, el presidente neoliberal autodeclarado, etcétera. Entonces, lo que quiero decir es que pareciera que los partidos que llegan a gobierno y prueban ese poder fáctico, de pronto algunos miembros de esos partidos comienzan a congeniar con esos poderes fácticos. Muchísimas gracias, Mariano. Mariana nos hablaba de algo fundamental, que son los poderes fácticos, influyendo en las decisiones de política pública. Ahora, quiero hacerles una pregunta a nuestros tres invitados, ya nos quedamos sin tiempo, entonces solo pueden decirme sí o no. En su criterio, ¿el gobierno de Carlos Alvarado está más inclinado hacia una agenda económica de intereses neoliberales, sí o no? Es difícil el sí o no, Sofía, es un poco tramposillo, ¿verdad? Pero yo diría que sí y no, dependiendo del tema en concreto. Digamos, si vemos temas fiscales, pues ahí no puede ser. Un tema que sí, un tema que no. Decime un tema que sí y un tema que no. Por ejemplo, en la política fiscal se nos quedó toda la reforma del impuesto sobre la renta. Ok, ese es un sí. Ahí pareciera que sí. ¿Y un no? Pero en un no podríamos estar hablando de políticas de fomento como las que se han impulsado en la Asamblea Legislativa, que tuvieron mucha oposición, por cierto, como la de Don Welmer, de los datáfonos, o el tema de las tasas usura. Exacto. Okay. Creo que ahí hubo pues una manifestación de que de pronto no es así en todo. Muchas gracias. Doña Margarita, misma pregunta. ¿Está más inclinado el gobierno actual de don Carlos Alvarado a la agenda económica neoliberal? ¿Sí o no? ¿O puede poner una tercera opción, que fue lo que hizo Mariano en la práctica? Doña Margarita, ¿sigue conectada? No se puede decir si sí o no, porque hay avances importantes en términos de la salud, en términos de la educación, en términos del agro. Es decir, hay legislación que se puede sopesar y acciones que son importantes. Okay. En términos, digamos, del balance o el equilibrio que se está haciendo, ahí sí, yo diría que se ha cargado más el peso sobre los sectores de los trabajadores y las personas trabajadoras que sobre el capital. Y ahí pues hemos sido manifiestos, yo creo que el partido ha sido muy claro, muy explícito en esto, y las propuestas que hemos estado presentando ante el diálogo nacional son claras y evidentes. Gracias, pero Margarita. Ese sí y no es tramposita. Sí, claro. Don Claudio, misma pregunta. En segundos, que ya nos queda lo último del programa. ¿Sí o no? Puede poner, insisto, el tercer renglón que pusieron sobre la mesa. El audio, Claudio. Ay, sí, don Claudio, el audio, por favor. Eso, sí. Ahora sí. Bueno, yo rápidamente. Desde el punto de vista de los principios fundacionales de nuestro partido y de todo lo que nosotros pregonamos y los congresos, etcétera, yo diría que sí le dio la espalda. Okay. Este gobierno y el de Luis Guillermo. Así es que me parece que los parchecitos de los que se hablan no tienen nada que ver. Yo creo que hemos traicionado los principios
en la práctica de los dos gobiernos. No hemos hecho lo que prometimos. Muchas gracias, don Claudio. A los tres invitados y a don Iván, que también estuvo en la primera mitad, muchísimas gracias. Denis, nos quedamos con los últimos 5 minutos, sus apreciaciones, además como secretario general de la APSI. Sí, bueno, definitivamente, Sofía, aquí hay que hablar primero que todo del origen que tiene el Partido Acción Ciudadana, ¿verdad? Definitivamente el Partido Acción Ciudadana se origina, ¿verdad?, en aquellas luchas sociales, hablemos del TLC y el combo fiscal, ¿verdad?, donde muchos de los, como decía don Claudio, de las personas que tal vez fueron fundadoras o cofundadoras, ¿verdad?, tuvieron papeles importantes o estuvieron presentes, ¿verdad?, en lo que fue algunas de estas luchas sociales. Después de eso, también lo mencionaban por aquí, el Partido Acción Ciudadana llega al poder, ¿verdad?, rompe con esa línea de bipartidismo en un momento donde la población, ¿verdad?, en general, llegó al punto, como diría uno popularmente, de estar harta, ¿verdad?, de los casos de corrupción del Partido Liberación Nacional, del Partido Unidad Social Cristiana, ¿verdad?, que habían estado por décadas en el poder, donde hubo expresidentes, ¿verdad?, de ambos partidos. Bueno, algunos de ellos hasta tuvieron que ir a la cárcel, ¿verdad?, durante algún tiempo, otro por ahí salió huyendo del país para evitar este penoso acto. Pero definitivamente la reacción de la gente en ese momento lleva al Partido de Acción Ciudadana, ¿verdad?, con aquel discurso del garante de ética de Otón Solís y de su moral y anticorrupción, ¿verdad?, a llevar al Partido de Acción Ciudadana al poder, ¿verdad?, con una cuota importante de diputados. Sin embargo, ¿verdad?, hemos analizado, ¿verdad?, y como hemos estado viendo, desde un principio se habla que el Partido de Acción Ciudadana es un partido que no adquirió ideología. Entonces, desde aquí empezamos con un asunto, ¿verdad?, donde ni siquiera tiene una definición clara de cuál es su ideología, un partido sin una definición, ¿verdad?, clara en su accionar, que posiblemente dispara, dice, es que soy, por ejemplo, estoy de acuerdo, por ejemplo, con la conservación ambiental, pero por otro lado, mira, sí, permitimos la minería o estamos de acuerdo con la pesca de arrastre. A veces sí, a veces no, ¿verdad? Entonces, en ese vaivén, ¿verdad?, de esa falta, ¿verdad?, de equidad entre lo que es el discurso y la práctica, resulta que al final de cuentas, ¿qué es lo que demuestra el Partido de Acción Ciudadana en este momento? Bueno, que es un partido que está dividido, que es un partido que está débil y que definitivamente de este elemento se han aprovechado, ¿verdad?, esos grupos fácticos, ¿verdad?, que hablaba el compañero ahora al final, que han logrado meterse, ¿verdad?, dentro del partido y especialmente ocupar los puestos más importantes dentro del gobierno, los puestos que tienen verdaderamente un carácter de decisión. Entonces vemos, por ejemplo, como un gobierno como el de Carlos Alvarado, es más, en la segunda ronda, inicio de una segunda ronda, como decían, se firman acuerdos, por ejemplo, con Rodolfo Pisa, y es nombrado prácticamente ministro de la presidencia, y es el que podría hablar uno, que siendo el cuarto lugar en la primera ronda de elecciones, entra prácticamente a dirigir el país. Se le entrega la materia fiscal a un personaje como Rocío Aguilar, André Garnier, ¿verdad?, como enlace entre Casa Presidencial y los grupos empresariales. Entonces vemos acá cómo lo describían ellos anteriormente, pareciera que la militancia en el Partido de Acción Ciudadana, esos orígenes y tal vez esos valores de los que ellos hablan al inicio, al final de cuentas se dejaron a un lado, esa militancia, tal vez esas personas que sí creían en un proyecto, un inicio, la verdad no los vemos ocupar los puestos de decisión y los puestos de peso dentro de un gobierno como el de Carlos Alvarado, sino que se le entregan ¿a quiénes? A personajes que sí, son posiblemente colocados por esos grupos fácticos a través de diferentes acuerdos. ¿Acuerdos por qué? Exactamente, acuerdos porque se cede, lamentablemente se cede a presiones, a arreglos, a acuerdos, donde al no tener una definición clara como partido, una ideología clara como partido, es muy fácil tambalearse, ¿verdad? Y ser débil a la hora de usted mantenerse, ¿verdad?, firme en lo que es su partido político y su ideología. Sí, por ejemplo, tenemos que ver y decirlo que los partidos del Partido de Acción Ciudadana, ¿verdad?, en ese momento, inicios, ¿verdad?, cuando se dan todas estas luchas sociales, cuando reciben mucho apoyo, ¿verdad?, por parte de grupos sociales, de grupos sindicales, en general universitarios, etcétera. Y sin embargo vemos en este momento cómo estos grupos
no tienen oídos por parte de los gobiernos, ¿verdad?, para lo que es el diálogo, para lo que es la toma de decisiones, para lo que es verdaderamente llegar a acuerdos, sino que los acuerdos son tomados, o no solamente tomados, sino posiblemente son ya líneas, ¿verdad?, directas que vienen por parte de grupos, ¿verdad?, como hablábamos ahora, grupos empresariales, por ejemplo, que son los que al final de cuentas están gobernando en este país. En los últimos días el presidente de la República ha llamado a los sectores a que nos abramos un diálogo, a escuchar propuestas. Sin embargo, uno ve, por ejemplo, que Marcelo Prieto sale diciendo de que el diálogo es como para enriquecer un poco esto, pero que definitivamente ya los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional para los préstamos están tomados, y vimos que, por ejemplo, ya se aprobó, ¿verdad?, el primer debate, lo que es endeudar más al país con préstamos al Fondo Monetario Internacional, donde prefieren endeudar el país en realidad en lugar de una verdadera reforma y cobrarle a quien tienen que cobrarles. Entonces van a endeudar a nuestro país y a las futuras generaciones, ¿verdad?, con el Fondo Monetario Internacional, y posiblemente dentro de unos días nos van a salir que por esas deudas que tenemos es necesario vender instituciones públicas, ¿verdad?, como ya están manejando el discurso por ahí. Entonces sí, definitivamente es una situación donde yo creo que si una persona militó con el Partido de Acción Ciudadana, y si una persona, por ejemplo, creyó en el Partido de Acción Ciudadana como una opción diferente a romper el bipartidismo, yo creo que esa persona en este momento se debe sentir muy decepcionada. Creo que lo que ofrecieron no se cumplió, y al final de cuentas vemos que el partido se convirtió en un poco más de lo mismo. Sí quiero dejar claro en esto, de hacer un llamado a la afiliación y al pueblo en general, de que esos temas nosotros no los podemos ver en blanco y negro, o como si fuese un tema simplista, superficial, como si fuese fútbol, ¿verdad? Al final de cuentas, nosotros como sectores sociales, como sectores sindicales, como clase trabajadora, nosotros no podemos ver a nuestro opresor con un color político, porque al final de cuentas nuestro opresor y nuestro enemigo no es de color político, sino que es de clase. Y eso es un asunto que nosotros tenemos que ver y tener claro. Nosotros somos clase trabajadora, y como clase trabajadora tenemos que unirnos para salir adelante, y no creer que tal partido político, por tal color o por tal candidato, me va a venir a solucionar todas las problemáticas que tiene el país en este momento y la situación que estamos viviendo. Algunas de las lecciones que nos deja el programa de hoy. Como bien dice Denis, la política no se puede analizar en blanco y negro. Los partidos políticos son organismos vivos, los poderes fácticos juegan en distintos partidos políticos, y eso es fundamental leerlo. Bueno, ¿cuál es la agenda económica de cada quien? ¿Cuáles son los intereses de grupo que al final mueven la agenda económica? ¿Quiénes son los grupos que finalmente inciden o no en una agenda económica? Esos poderes fácticos de los que nos hablaba Denis, nos hablaba Mariano, y nos comentaban también otros de los compañeros y compañeras. Bueno, hemos llegado al final del programa, la verdad que se nos ha ido muy rápido y hay muchísimo más que decir. Pero en síntesis, recordemos hacer análisis respecto a la política, cuidando los detalles, escuchando diversas voces y fijándonos en lo más importante de todo, la agenda, los acuerdos, los grupos de poder que llevan esa agenda y que al final hacen política pública. Nos vemos el siguiente jueves en Desde la Otra Acera.